Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros amigos e internautas de Proceso Digital y Departamento 19, hasta donde nos ven. Les saluda la periodista Isis Rubio y hoy en esta sala de redacción nos acompaña el abogado Kenneth Madrid. Bienvenido. Muchas gracias, Isis. Muy contento de estar aquí en Proceso Digital y Departamento 19, pues, conversando un rato con toda su nueva audiencia. Kenneth, ¿cómo valora usted el proceso electoral? Bueno, un poco accidentado, ¿verdad? O sea, no era lo que todos los hondureños esperábamos. Tuvimos un proceso electoral tranquilo, en paz, con transparencia, y al final no tuvimos todos los presupuestos que esperábamos, ¿verdad? Un proceso electoral accidentado, en el cual, lógicamente, obtuvimos esos impases producto de improvisación, negligencia y seguramente un componente muy fuerte de sabotaje, ¿verdad? Entonces, no era lo que todos esperamos concluir el proceso electoral. Esperamos un proceso electoral rápido, con una transmisión de resultados electorales preliminares también de manera muy acertada, y prácticamente nos quedamos con lo mínimo, ¿verdad? Con el mínimo al día y con una gran cantidad de actas que necesitaban verificación, producto de que también no pudo vencer la tecnología a las viejas mañas de los partidos políticos de realizar acciones contrarias, ¿verdad? Entonces, vemos que siempre las mismas circunstancias de los partidos políticos que quieren obviamente imponer su criterio y su circunstancia, pero al final hubo un gran vencedor, ¿verdad? Fue el pueblo hondureño que esperó hasta altas horas de la noche ir masivamente al proceso electoral primario interno, que es inédito porque duró una semana y votando 3 días los hondureños. La postura del general Rubén Hernández, ¿cómo la valora? Donde él busca lavarse las manos, pero también tiene parte de responsabilidad. Sí, no me ha gustado la postura del general Hernández, porque las Fuerzas Armadas son obedientes, no deliberantes, como ya lo sabemos y lo mandan en su constitución, y escucharlo a él, desde antes sabíamos un poco que él era muy afín a las posturas del gobierno, pero escucharlo defendiendo posturas gubernamentales o posturas de un partido político no habla muy bien de la neutralidad de él. Y sobre todo el papel que desempeñó en el proceso electoral interno y primario, donde vimos a un jefe del Estado Mayor Conjunto vociferante, desafiante ante los micrófonos, comportarse ante una dama de forma inadecuada, que se podría determinarse como misógino si obviamente llevaba un asunto ahí de querer alzar su voz porque era una mujer también. Entonces hay tantos aspectos que lo hicieron actuar de manera errática y no comportarse de conformidad como su cargo se lo establece, y eso lo lamentamos, al menos los hondureños, gran parte creo que lamentamos esa situación de haberse puesto él en ese escenario, porque no tenía necesidad de hacerlo. Él tenía que ser una persona de mantener siempre esa neutralidad, andando donde primero es la ley y es lo que rige, y no estando en posturas de uno u otro concejal, o realmente posturas que no van acorde a lo que dicta las Fuerzas Armadas. Y cometió un grave error, a mi criterio, que fue, ya sea por acción y más por omisión, el no haberle hablado al pueblo hondureño y haberle dicho 48 horas antes: no están, el material electoral no está completo para nosotros aportarlo en tal urna. 24 horas antes aún no está completo, o 1 hora antes de comenzar el proceso electoral decirles: no tenemos aún las urnas de tales centros de votación. Eso lo hubiera garantizado la neutralidad, la transparencia, y todo el pueblo hondureño en este momento estaría tranquilo, porque estuvieron en comunicación constante con ese postulado constitucional que es custodiar y vigilar el proceso electoral. El problema que se da es que salen las urnas sin custodios electorales y sin militares. Hasta después aparecen militares donde estaban los buses estacionados. Bueno, si a eso le sumamos obviamente ese rol que dieron todas las urnas, ¿verdad?, en Tegucigalpa y San Pedro, pero más en Tegucigalpa, y hay quizás 3 aspectos fundamentales, ¿verdad? Eran urnas que tenían un caudal electoral muy fuerte en Francisco Morazán. No sé cuál sería la intencionalidad de quien hizo el sabotaje, de que no votara la oposición o que ciertos candidatos no tuvieran la cantidad de votos necesaria.
para hacer parecer obviamente a la candidata oficialista con mayores votos, pero están acusándose unos a otros. Entonces, el gran problema de las Fuerzas Armadas fue el no poner en conocimiento del pueblo hondureño que ellos andaban en un buses rapiditos con las urnas, y obviamente haber puesto orden en ese momento, porque si ellos están encargados de custodiar y vigilar, en este caso no transportaron porque no era el transporte de ellos, pero tenían que estar ahí e informar en todo momento qué situación estaba sucediendo de forma irregular, y no lo hicieron. Entonces aquí trato de hacer el hilo conductor con lo primero que le decía, que realmente sí tienen responsabilidad por omisión, porque jamás debieron haberse, tal vez aunque no haya sido intencional, pero sí negligentemente sumarse a ese paseo que dieron en las maletas electorales por todo Tegucigalpa. Así que esa actitud es lamentable, porque sin lugar a dudas sabemos que algo sucedió en el transcurso de la noche y el amanecer. Algo sucedió que fue irregular, se dieron algunas órdenes incorrectas, pero ellos también fueron negligentes por no divulgar que realmente algo malo estaba pasando, sino hasta que los medios de comunicación obviamente vieron a estos buses rapiditos andar con las urnas por todo Tegucigalpa. Gabriela Castellano dijo hoy que cuando las cosas no se dan, la constituyente viene. ¿Cree que el gobierno actual nos imponga una constituyente? Bueno, no me extrañaría, porque en el plan de gobierno del Partido Libertad y Refundación está taxativamente establecido que es establecer una Asamblea Nacional Constituyente. El detalle es que quizá el pueblo inconscientemente votó por Libertad de Refundación para sacar al expresidente Juan Orlando Hernández por el Partido Nacional del Poder, pero no se dio cuenta que en el plan de gobierno de Libertad de Refundación está ese principio fundamental de establecer una Asamblea Nacional Constituyente. El detalle es que no es tan fácil colocarlo en un plan de gobierno como también ejecutarlo. Mire, si el pueblo hondureño al final es el que decide que quiere una Asamblea Nacional Constituyente, pues el pueblo obviamente es el que manda, el que tiene la soberanía, pero lógicamente acá no está sucediendo eso. Es cierto que la presidenta Castro obtuvo su mandato con 1.700.000 votantes, pero no expresamente le dieron el mandato de establecer una Asamblea Constituyente. Si vemos ahora la popularidad que tiene Libre, ya no la tiene. Ahora vimos las elecciones internas primarias, vimos que, o al menos si no se dieron cuenta, tienen que darse cuenta que ese 1.700.000 votos, prácticamente 1.200.000 era una masa flotante que le estaba prestando su voto a Libertad y Refundación para que la presidenta Castro asumiera el mandato y quitara a un mandatario que había hecho mucho daño al país. Entonces, si siguen en esa idea de establecer una constituyente sin consultarle al pueblo, sin que el pueblo pueda darse cuenta y saberlo, creo que es un grave error. En Honduras los problemas que hay no son de constituciones ni de marcos legales. Es un problema que tiene que ver con la clase política que tenemos, con la falta de valores éticos y morales, con la falta de civismo en un país. Yo les manifestaba el otro día en una comparecencia que la constitución de nosotros es mucho mejor que la de Estados Unidos. Es una constitución con mucho más principios, mucho más abierta, mucho más desarrollada después de los tiempos modernos. Pero ¿qué pasa? Funciona mejor la de Estados Unidos porque su gente y su clase política está dispuesta a respetar, al menos hasta ahora, porque ya escucho al presidente Trump hablando de que quiere reelegirse en un tercer mandato y no se lo da la Constitución. Entonces, ese es el problema, que las sociedades se deterioran cuando su clase política, sus mandatarios no se dan cuenta de que tienen un poder limitado. Es un poder para servir, para poder salir del subdesarrollo, pero acá tenemos este problema. Con una nueva constitución no vamos a salir del subdesarrollo. Con una nueva constitución no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Qué va a pasar con una nueva constitución? Quieren obviamente permitir que la reelección se pueda dar, establecerla en la constitución, y eso no es correcto. Se está deteriorando la sociedad, van a crear más polarización, y si se intenta establecer una asamblea constituyente de golpe, yo no creo que sea la misma situación que el año 2009. Creo que el libro está anacrónico, está tratando de repetir escenarios que se dieron hace más de una década, y esta sociedad es otra sociedad. Estamos en otro contexto, en otra circunstancia, y creo que pueden ir por el camino equivocado, porque pueden realmente escuchar al pueblo, el pueblo se puede alzar, como lo hizo cuando se instaló el mecanismo de lucha contra la corrupción acá, la MASI,
que salió el pueblo a las calles. Obviamente acá pueden tener una respuesta diferente, en virtud de que ya el bajo aforo de su partido político, obviamente está demostrando de que ya no el pueblo hondureño, no son ellos los que gozan de la simpatía de todo el hondureño. Con todo este acontecer después del 9 de marzo, a su juicio, ¿está en riesgo la democracia? Creo que en forma general sí podemos decir que está en riesgo, pero ¿quiénes son los que colocan en crisis o en riesgo la democracia? Los partidos políticos. Los partidos políticos son instituciones de derecho público que realmente la Constitución les da, que son la vía para poder llegar al poder de la nación. El detalle es que quienes integran a los partidos políticos le están haciendo mucho daño al país. Han sido como el asadón, ¿verdad? Que solo trae para adentro y no deja nada para los demás. Y ese es el gran problema, ¿verdad? Que los políticos se han preocupado por su situación, por su característica de poder, por estar bien con su familia, por desarrollar riqueza para ciertos grupos, pero no se han preocupado por generar riqueza para todos los hondureños, para generar un plan de país, un pacto donde realmente todos colaboremos y que se pueda despegar. Creo que en algún momento he comentado yo que los países nórdicos en los 70 eran más pobres que nosotros. Llegaron a un pacto entre trabajadores, gobiernos, etcétera, donde llegaron a la conclusión de que efectivamente, si no era donde todos colaboraban, no se podía salir adelante. El problema, y lo lograron, y ahora son los países número 1 del mundo, pero el problema nuestro es que acá la clase gobernante que llega quiere gobernar solo, quiere gobernar solos, y eso es imposible. En un tramado social deben participar todos los diferentes sectores de la sociedad para volver un país productivo. Cuando un gobierno se aísla y no quiere tomar en cuenta al resto de la sociedad, es muy difícil que logramos pasar anualmente ese 3.5 de crecimiento anual, porque con 3.5 ningún país va a saltar al desarrollo. Se necesita estar arriba del 7% de crecimiento anual para poder saltar en unos 10 años al desarrollo completo, pero acá no estamos en ese camino. Es evidente que acá hay una clase política mezquina, una clase política que hace daño, donde en este momento no deberíamos estar hablando de asamblea constituyente, no deberíamos estar hablando de si van a haber elecciones o no, no deberíamos estar tocando absolutamente los temas, deberíamos muy bien estar preparándonos ya de cara a las elecciones generales, deberíamos de estar hablando que después del 8 de abril ya debería tener el presupuesto listo el Consejo Nacional Electoral para enviarlo al Congreso Nacional y allá sin dilación alguna, con el dictamen favorable de finanzas porque ha identificado los recursos, aprobar ya el presupuesto para las elecciones generales, en virtud de que ese ha sido uno de los obstáculos principales de las elecciones primarias internas, que bajo ninguna circunstancia se aprobó con suficiente antelación. Un día antes de que arrancara el cronograma electoral estaban aprobando presupuestos. Entonces, esto es producto también de la improvisación, de que no se quiere fortalecer el proceso democrático, y quizá esta elección que hemos llevado ahora, donde el tripartidismo es el que domina el Consejo Nacional Electoral, ellos mismos han demostrado que en estas elecciones internas se sabotearon a ellos mismos y que lógicamente también nos pone como ciudadanos a pensar si es el momento en que ya dejemos a los partidos políticos que hagan su proceso eleccionario de forma muy particular interna, de acuerdo a sus estatutos, y el Estado salga de ese lío y que únicamente cada 4 años nos concentremos en las elecciones generales para elegir un nuevo presidente, y obviamente quizá también sea el momento de separar las elecciones municipales y de diputados en otras fechas para garantizar obviamente el movimiento de las fuerzas políticas que puedan ir para un lado o para otro y buscar ese equilibrio de poderes que siempre debe existir. En otro tema, ¿seguimos sin sesiones en el Congreso Nacional? Bueno, lamentablemente el Congreso Nacional tiene una particularidad, que el oficialismo quiere imponerse en el Congreso Nacional, y el oficialismo se puede imponer cuando tiene al menos mayoría simple, como sucedió en los congresos anteriores, para que el Partido Nacional tenía una mayoría simple, así es, y no siquiera ni tenía que llegar a acuerdos ni pactos políticos, porque eran una máquina arrolladora en el Congreso. En este cuatrenio no fue así, el pueblo decidió diferente. Libertad y Refundación apenas llegó a 50 diputados y ni siquiera tenía mayoría simple, y con algunos pactos logró llegar a la mayoría simple. El problema es que ahora está tan menguada que ya los diputados de PSH que participaban con él, muchos ya se fueron de ese pacto. El rompimiento con Jorge Cali los dejó también bastante menguados en el número de diputados que hay en su bancada, y ahora con el conflicto interno que se tiene, ya muchos diputados actuales ya renunciaron de Libertad y Refundación, entonces ya tienen una bancada bastante disminuida,
y eso no les va a permitir generar gobernabilidad si no llegan a pactos políticos necesarios. De tal manera que yo no soy tan optimista. Yo siento que después de la declaratoria de elecciones que han dicho que van a proceder a sesionar, no va a haber nada. Creo que vamos a tener un Congreso Nacional en la misma situación que en los años anteriores y con esta mucho más agudizada, porque es un año político. Cada diputado que va a la reelección anda pensando en cómo trabaja para estar en su curul nuevamente por 4 años, y es muy difícil que lleguen a pactos políticos porque en el Congreso no se dialoga. En el Congreso Nacional no hay ninguna plática que los lleve a concertar una agenda común para todos los partidos, que puedan ver los intereses de cada uno. Eso no existe ni se está dando. Por eso es que yo no soy tan optimista. Yo siento que al final sí se van a discutir algunos temas que van a ser prioritarios o urgentes. Van a aprobar el presupuesto para las elecciones generales, si es el caso, y algunos temas que realmente sean como prioritarios, que no pero no vamos a ver ni reformas al Código Penal, no vamos a ver ni aprobación de ley de colaboración eficaz, no vamos a ver tampoco derogación de los pactos de impunidad. Entonces hay una serie, no vamos a ver aprobación de ley de empleo parcial, no vamos a ver la aprobación de una ley del sector salud, de todo el sistema de seguridad social, tampoco. Tantas leyes que faltan en el país que son prioritarias no las vamos a ver aprobándose este año, porque definitivamente solo tenemos de sesiones activas ya lo que hay del mes de abril. Ahora que entremos a abril, y digo lo que resta porque es Semana Santa, y además mayo, veremos si al final llegan a la conclusión de extender el periodo de sesiones, pero si no lo extienden, veremos quizá a una comisión permanente muy activa hasta que vuelvan en sus sesiones después del receso. De manera muy particular pienso que en este receso de medio año no pueden, porque la Constitución habla de comisión permanente después de clausurada la sesión en el 30 de octubre, pero muchos sectores están hablando de que la van a instalar, ¿verdad? Entonces, lógicamente, eso puede pasar. Ya en el sector gubernamental y político de Honduras todo puede pasar. Entonces, pero yo espero que al final no lo hagan, porque estamos deteriorando más la institucionalidad. Ya el pleito del Consejo Nacional Electoral es suficiente para seguir, y el pleito del Congreso, que viene desde hace 3 años, también ha agudizado más esta polarización, de tal manera que ante su pregunta yo no soy optimista. No vamos a tener un Congreso de gran producción legislativa este año, simplemente van a aprobar las cosas que son urgentes y luego van a estar concentrados en su campaña política. En el último Consejo de Ministros se aprobó la ampliación de un estado de excepción que aún no ha culminado ni ha sido ratificado por el Congreso Nacional. ¿Y cree usted que seguiremos así hasta que lleguemos a las elecciones generales? Ni se ratificarán, ¿verdad? Porque ya no hay votos en el Congreso, no se tiene la mayoría, y como lo decíamos anteriormente, no están en capacidad de poder negociar votos porque no quieren ceder a las otras bancadas de oposición ningún anteproyecto de ley o ningún tipo de acción que sea necesaria. No lo van a hacer. Creo que al final el estado de excepción ha sido una justificación más para llevar a cabo una estrategia de lucha contra la criminalidad, a mi criterio errada, porque en algunos momentos lo hemos comentado también acá en Proceso Digital, que no hay una estrategia integral, no hay una estrategia integral, y el estar prorrogando estados de excepción en el Consejo de Secretarios de Estado es un grave error, porque no va a ser ratificado en el Congreso Nacional, y al no ser ratificado en el Congreso Nacional pierde la vigencia todo elemento probatorio obtenido bajo esa circunstancia. Por eso vemos muchas capturas y vemos pocas judicializaciones, y por eso vemos que los ponen en libertad a las personas que son capturadas. Recientemente vimos que algunos miembros de un crimen organizado de maras y pandillas fueron detenidos hasta con la evidencia en sus manos, pero fueron puestos en libertad porque definitivamente no está amparándose todo lo relacionado con el estado de excepción, no adquiere la legalidad, y entonces es muy difícil que puedan lograr una estrategia. El estado de excepción funciona cuando hay otras estrategias integrales que van a la par y permiten que se pueda garantizar de manera holística un proceso consensuado. En el proceso de extorsión, que fue por el fundamento
del estado de excepción, sigue habiendo extorsión. La mayor cantidad de personas en el país están golpeadas por extorsión y no hay una estrategia clara para poder atacar este flagelo. Yo en algún momento lo he manifestado, deberían haber reformas sustanciales en el Código Penal donde establezcan delitos de peligro que permitan capturar a estas personas sin que hayan cometido el hecho. Porque si lo seguimos tratando de capturar con los tipos penales que tenemos, hay que tener un resultado concreto para poder capturarlos, vamos a seguir en la misma situación. Queremos hacer las cosas, queremos tener resultados diferentes, hagamos cosas diferentes. Tenemos que buscar tipos penales que sean de peligro, que permitan que esas personas puedan ser encarceladas antes de que cometan el delito. Y si no avanzamos hacia eso, vamos obviamente en un deterioro peor, porque estamos viendo que las saturaciones de la policía preventiva ayudan, pero no permiten que erradiquemos estos flagelos que tiene la criminalidad organizada en el país. Su mensaje final, abogado Victorino, ¿cómo visualiza el país en los próximos meses? Bueno, no es nada fácil. Quizá quisiera equivocarme en que va a ser un panorama difícil, pero el detalle es que dicen que así como la víspera es la fiesta, ¿verdad? Y si la víspera es buena, entonces la fiesta será buena, pero si la víspera está mala y no hay ni siquiera bocadillos, quiere decir que la fiesta va a estar deficiente. Eso es lo que pasa ahora. Quisiera tener un buen augurio y poder decir que vamos a tener elecciones generales en paz y tranquilidad, pero los partidos políticos no están colaborando para que eso suceda. El partido oficialista está generando caos, está generando polarización, y eso lo podemos ver en el propio órgano que regula las elecciones, donde no se pueden poner de acuerdo o no quieren ponerse de acuerdo, porque en río revuelto ganancia de pescadores, ¿verdad? Entonces yo creo que en el caos esperan ganar muchos de ellos y ver la forma, pero creo que ver la forma como dominar las elecciones. Pero creo que aquí toda esta pelea solo tiene un objetivo: que Libertad y Refundación no está al mando del Consejo Nacional Electoral y lo va a obtener a cualquier costo, y ese es el gran problema que existe, porque los demás órganos de la administración pública, Libertad y Refundación, tienen el control, y eso a mí me da mucho temor que al final se vaya a tratar de judicializar la política o politizar la justicia para efecto de retomar ese control, y sería lamentable que al final el Ministerio Público fuera instrumentalizado para eso. Ojalá que eso no suceda, porque si eso sucede, ahí sí vamos a entrar en un deterioro fuerte de todas las instituciones y vamos a entrar en una crisis preelectoral que no pinta nada bien al proceso electoral general. Gracias, abogado, por acompañarnos. Un gusto siempre estar aquí con ustedes. Esta y otras entrevistas puedes seguirlas a través de todas nuestras plataformas digitales. Gracias a todos, muy buen día.